Estudio Bíblico de la Congregación. BT. Capítulo 22, párrafos 7 al 14 y recuadro de las páginas 174 y 177. Subtema. Buscamos y encontramos a los discípulos. Basado en Hechos 21, versículos 4 al 9. 7. ¿Qué hicieron Pablo y sus compañeros en cuanto llegaron a Tiro? En cuanto llegaron a Tiro, Pablo y sus compañeros buscaron y encontraron a los discípulos. Como sabían que había cristianos en Tiro, trataron de encontrarlos y probablemente se hospedaron con ellos. Interesante ver que desde la antigüedad, los cristianos verdaderos tenemos el privilegio de contar con hermanos en la fe que nos reciben y nos apoyan donde quiera que vayamos. Estar en la verdad, nos da la bendición de tener hermanos hospitalarios en cualquier lugar del mundo al que viajemos. 8. ¿Qué quiere decir Hechos 21 versículo 4? Hechos 21, versículo 4 indica que los cristianos de Tiro, mediante el Espíritu Santo, comprendieron que Pablo iba a sufrir mucho en Jerusalén. Por lo que, movidos por esa comprensión y por su preocupación por él, le rogaron repetidamente que no fuera. Sin embargo, esto no significaba que Jehová no quisiera que Pablo fuera a Jerusalén, ya que el Espíritu Santo nunca le había dicho que no fuera, solo le había advertido sobre lo que le esperaba. Así que Pablo, decidido a hacer la voluntad de Jehová, siguió con sus planes de ir a Jerusalén. Para los párrafos 9 y 10, parte A. ¿De qué se pudo haber acordado Pablo al ver lo preocupados que estaban los hermanos de Tiro? Pablo pudo haberse acordado de cómo los discípulos de Jesús reaccionaron de manera similar cuando él les explicó que sufriría y moriría en Jerusalén. En particular, recordó la reacción de Pedro, quien, movido por las emociones, trató de disuadir a Jesús, pero Jesús lo reprendió porque no estaba pensando como Dios, sino como los hombres. Esto de seguro, reforzó la determinación de Pablo de hacer la voluntad de Jehová, a pesar de las dificultades que sabía que enfrentaría. Para los párrafos 9 y 10, parte B. ¿Qué prefieren hacer la mayoría de las personas, pero qué dijo Jesús? La mayoría de las personas prefieren seguir la ley del mínimo esfuerzo, buscando una religión cómoda y poco exigente. Sin embargo, Jesús dijo que sus seguidores deben renunciar a sí mismos, tomar su madero de tormento y seguirlo constantemente. Aunque seguirlo no es fácil, sí es lo mejor y lo correcto. 11. ¿Cómo demostraron los hermanos de Tiro que querían a Pablo y lo apoyaban? Los hermanos de Tiro demostraron que querían a Pablo y lo apoyaban en su asignación al acompañarlo, junto con sus familias hasta la playa. Allí todos, hombres, mujeres y niños, se arrodillaron juntos, oraron y se despidieron de manera conmovedora antes de que Pablo, Lucas y los demás continuaran su viaje en un barco que los llevaría a Ptolemaida, donde pasarían un día con los hermanos de allí. Para los párrafos 12 y 13, parte A. ¿Qué historial de servicio tenía Felipe? Felipe tenía un largo historial de servicio a Jehová. 20 años atrás, en Jerusalén, los apóstoles lo pusieron a cargo del reparto de comida en la congregación cristiana. Más tarde, predicó en Samaria y enseñó la verdad al eunuco etíope, bautizándolo. Además, en el momento de la visita de Pablo, Felipe vivía en Cesarea y seguía muy activo en la predicación, por lo que Lucas lo llama, el evangelizador. Para los párrafos 12 y 13, parte B. ¿Por qué es Felipe un buen ejemplo para los cabezas de familia? Felipe es un buen ejemplo para los cabezas de familia porque se esforzó por enseñar a sus 4 hijas a amar y servir a Jehová.
El relato dice que ellas profetizaban, lo que demuestra que seguían los pasos de su padre en el ministerio, porque Felipe les había puesto un buen ejemplo, tanto al servirle a Jehová como al amar la predicación. Comentarios del recuadro. Cesarea, capital de la provincia romana de Judea. 21 versículos 8 y 9 habla de cuando Pablo con sus compañeros fueron a Cesarea y entraron a casa de Felipe. Esto demuestra que Felipe no había perdido su espíritu misional, puesto que allí, Lucas lo llama el evangelizador, y esta expresión en la Biblia generalmente designa a la persona que abandona su hogar para predicar las buenas nuevas en territorios nuevos o que no han sido predicados antes. Hechos 21 versículos 8 y 9, Felipe el evangelizador era un misionero, y sabemos lo que eso implica. Aún así, Felipe era un excelente cabeza de familia. Sus 4 hijas profetizaban, lo que indica que Felipe no solo les había dado el ejemplo, sino que también les había enseñado a amar el ministerio y la predicación. Es por eso, que todas ellas siguieron los pasos de su celoso padre. Capital de la provincia romana de Judea, era un centro de influencia pagana, con templos dedicados a César Augusto, un teatro, un hipódromo y un anfiteatro, donde predominaba la cultura griega y la mayoría de sus habitantes eran gentiles. Cesarea también era la sede de las fuerzas militares romanas de la zona y la residencia oficial del gobernador. En este entorno desafiante, el hecho de que las hijas de Felipe profetizaran e imitaran a su padre en el ministerio, demuestra que él fue un excelente cabeza de familia. Características de Cesarea, como su puerto de ingeniería avanzada y su posición estratégica en rutas comerciales importantes significaba que había un flujo constante de personas de diversas culturas y orígenes, que le proporcionaba a Felipe un territorio amplio y diverso para su evangelización. Además, la fama internacional de Cesarea como un centro comercial aumentaba las oportunidades para difundir el mensaje cristiano, permitiendo que las enseñanzas del reino se propagaran más allá de estas fronteras. Como misionero en Cesarea quizás llevaba el peso de la predicación de las buenas noticias del reino. Pero no estaba solo, ya que sus hijas profetizaban y allí también vivía el centurión romano Cornelio que se había hecho cristiano. Además, el apóstol Pablo fue a Cesarea en varias ocasiones. Y en una de ellas estuvo 2 años preso en el palacio que tenía allí Herodes. Y gracias a esto, pudo hablar con Félix, Festo y Agripa. Comentarios del recuadro. ¿Podían las mujeres ser ministras en la congregación? En la congregación del siglo I desempeñaban funciones de predicación y profecía. Esto se profetizó en Joel 2, versículos 28 y 29, y se cumplió en el Pentecostés del año 33. Lo que indica que tanto hombres como mujeres, podían compartir el mensaje del reino y ser ministros de las buenas noticias. Sin embargo, en cuanto a la enseñanza dentro de la congregación, la palabra de Dios establece que solo los hombres nombrados como superintendentes o siervos ministeriales pueden enseñar. De Timoteo 2, versículo 12, el apóstol Pablo señala que no permite que las mujeres enseñen ni ejerzan autoridad sobre los hombres. Por lo que aunque podían participar en la predicación y la profecía, no podían ejercer funciones de enseñanza en la congregación. De Timoteo 2, versículo 12 el apóstol Pablo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, más bien, debe estar en silencio. Y es porque enseñar significa actuar como instructor o cabeza de las personas a quienes se enseña, las cuales, a su vez,
escuchan y aprenden en silencio. Por esta razón, en la congregación solo los hombres desempeñan el papel de maestros y superintendentes. Además, como señala 1 de Corintios 11, versículo 9, la mujer fue creada por causa del hombre y no el hombre, por causa de la mujer. Por lo tanto, la mujer no debe usurpar la autoridad del hombre. 14. ¿Para qué sirvieron las visitas de Pablo a los hermanos, y qué oportunidades parecidas tenemos hoy? Las visitas de Pablo a los hermanos sirvieron para animarse mutuamente, ya que él y sus compañeros podían ofrecer y recibir ánimo durante su tiempo juntos. Hoy en día, tenemos oportunidades similares al abrir nuestro hogar, por humilde que sea, al superintendente de circuito y su esposa, lo que también nos permite dar y recibir ánimo, siguiendo el ejemplo de Pablo. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.